saludar a nuestros invitados especiales, al cuerpo diplomático, al señor embajador y a su comitiva y al señor Fagler, e invitados público en general. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer, hoy esta tarde han estado haciendo recorridos históricos por el concepto de genocidio, el holocausto, y han hecho trazos sobre la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Yo voy a ahondar un poquito sobre el concepto del genocidio. Rafael Lemkin, un jurista judío y polaco, que fue el creador para mí del concepto de genocidio, que para mí es el concepto más contundente, es una definición más completa y precisa del término. Lo calificó como la destrucción de la identidad nacional de los oprimidos y el intento de imposición de la identidad nacional del opresor. Y agregaba que dicha imposición podía hacerse en sus cuerpos, transformando su identidad por medio del terror, o directamente en la tierra que ocupaban, eliminando a la población. Las agresiones eliminacionistas son actos políticos estratégicos inscritos en contextos, prácticas y fines políticos más amplios. Su objetivo es debilitar a la víctima más allá del acto de aniquilarlos, expulsarlos o arrestarlos. Sus actos tienen consecuencias políticas, sociales, económicas y culturales sobre la población víctima, si es que éstas logran sobrevivir, y sobre el conjunto de la sociedad. Si bien los mecanismos de construcción de alteridades, de exclusión social o de aniquilamiento de masas, de poblaciones, han sido prácticas desarrolladas en diversos contextos temporales, geográficos e históricos, podría pensarse que las transformaciones producidas por el origen de los estados-nación capitalistas de la mano de la modernidad, y más aún, los cambios generados por la creciente hegemonía del capital financiero, han reconfigurado estos procesos volviéndolos constituyentes del propio orden nacional. Desde una perspectiva histórica, puede observarse que las prácticas tendientes a la eliminación del otro se basaron principalmente en la necesidad de conquistar territorios, es decir, la muerte del otro cobraba sentido en tanto ese otro ocupaba un espacio económico, político o estratégicamente considerado importante que se encontraba en disputa. Sin embargo, una necesidad de eliminación variará en el contexto de la modernidad, reconfigurándose como necesidad simbólica, ligado al propio carácter de la alteridad y no a su ocupación de territorios. El racismo colonialista, que hizo eclosión en la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, justificará biológicamente la necesidad de exclusión y exterminio del otro, justificación que asumirá su carácter plenamente político a partir de la segunda mitad del siglo XX, con los genocidios inaugurados por los jóvenes yihadistas turcos con respecto a la población armenia y por el nazismo en Europa, y más tarde reapropiados y continuados por los procesos genocidas en Argelia, en América Central, en el Cono Sur, entre otros lugares. Por otra parte, con características y un contexto político distinto, pero prácticas y momentos que podrían evaluarse como relativamente análogos, podrían incluirse también el caso de las acciones del Khmer Rojo en Camboya, quien partiendo de un marco ideológico de otro signo, operaron sin embargo con categorías y prácticas relativamente homologables. En estos procesos de anulación de la autonomía, el asesinato masivo y las peculiares formas que asumió, basadas en la misma negación del proceso desde el ámbito simbólico, jugaron un rol específico como tecnologías de control social. El Holocausto, como símbolo de uno de los peores genocidios perpetrados en la historia reciente, supone una tecnología de exterminio masivo desde la deportación, la concentración y la aniquilación,
y ante las preguntas de los jóvenes estudiantes que me decían, ¿por qué el paradigma del genocidio? Porque aquí se pone en marcha visiblemente una tecnología de exterminio, las cámaras de gas y la desaparición de los cuerpos en los grandes hornos crematorios. Pero además, ningún genocidio del siglo XX y a finales del siglo XIX escapa a la planificación. Aparece el estado concentracionario. Y creo que la respuesta que puedo dar a los muchachos es, bueno, el compañero ya se ocupó de definir por qué el paradigma. El concepto de genocidio aparece por primera vez a nivel legal en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por Naciones Unidas en diciembre de 1948. Tiene una historia en el derecho internacional que se inicia un par de años antes con la resolución 96 primera de las jóvenes Naciones Unidas. A través de esta resolución se convocaba a los Estados partes a reunirse para definir este nuevo tipo penal como consecuencia directa de los asesinatos masivos llevados a cabo por el nazismo. Dicha resolución declaraba que el genocidio es la negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros, como el homicidio es la negación del derecho a la vida de seres humanos individuales. Tal negación del derecho a la existencia se conmueve a la existencia humana, causa grandes pérdidas a la humanidad en la forma de contribuciones culturales y de otro tipo representadas por estos grupos humanos y es contraria a la ley moral y al espíritu y a los objetivos de las naciones. Muchos crímenes de genocidio han ocurrido al ser destruidos completamente o en parte grupos raciales, religiosos, políticos y otros. El castigo del crimen de genocidio es cuestión de preocupación internacional. Esa era la declaración primera. Es decir, que el genocidio de grupos políticos estaba presente en dicha resolución y lo que resulta aún más importante, se define homicidio estableciendo las características del hecho por la tipología de la acción, muerte colectiva frente a muerte individual. Luego de muchas discusiones desaparecen de la convención los grupos políticos, pues se aduce que puede entorpecer y poner en riesgo la aceptación de la convención por la mayoría de los países. Finalmente, el artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio tipifica el delito como cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. A. Matanza de miembros del grupo. B. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. C. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. D. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. E. Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Sintéticamente se puede resumir las siguientes interpretaciones de esta tipificación de esta convención. La convención sobre genocidio es producto uno sabe que, bueno, que es producto de orden geopolítico, de disputas de orden geopolítico vinculadas al nivel de soberanía de cada estado y que esta discusión y aprobación dispuso a los estados a ceder al derecho penal internacional, pero también llevó a cabo un hecho insólito, porque a mi entender, y después voy a volver sobre eso, porque en la tipificación dejó por fuera algunos grupos en su codificación jurídica. La peculiaridad de la figura del genocidio radica, y lo importante de esta declaración es que tiene mucho que ver con la concepción de genocidio de Raphael Lemkin, quien fue uno de los que estuvo en las discusiones primeras junto con el francés Babre. Por eso esta peculiaridad de la figura del genocidio es la que precisamente se configura en la convención, que es la que propone la destrucción de un grupo, no solo ni fundamentalmente en los individuos que lo conforman. Su objetivo último radica entonces en la destrucción de la identidad del grupo, logrando imponer la identidad del opresor en su reemplazo.
así como lo definía Lemkin. Entonces es necesario dar cuenta de la comprensión de los genocidios, o sea, el análisis del genocidio como estrategia de poder que pone en marcha una tecnología cuyo objetivo último no radica en eliminar a la población únicamente, sino en el modo en que dicha práctica de exterminio opera sobre el conjunto del grupo nacional, o sea, reorganizando las prácticas sociales. Sea este conjunto la sociedad alemana, la población europea en los territorios ocupados por el nazismo, la población yugoslava, ruandesa, indonesia, camboyana, latinoamericana, solo por ejemplificar con algunos casos históricos sobre decenas de situaciones que siguieron y siguen en el patrón similar y siguen un patrón similar de utilización del terror como modo de destrucción parcial del propio grupo nacional. Hay que ver que la interpretación desde ambas perspectivas, tanto del hecho de la aniquilación de un grupo y las consecuencias que tiene sobre el grupo nacional, es necesario para restablecer la finalidad de la acción dirigida al conjunto de la población. Permite que toda la sociedad pueda interrogarse acerca de los efectos que el aniquilamiento ha generado en sus propias prácticas, quebrando, y esto yo lo considero sumamente importante, la ajenización o el distanciamiento acerca de lo que aparecería inicialmente como la muerte, la persecución o el sufrimiento del otro. Esta comprensión del aniquilamiento en tanto destrucción parcial del propio grupo nacional también permite ampliar el arco de complicidades en la planificación y en la ejecución, al obligarnos a formular las preguntas acerca de quiénes resultaron beneficiarios, no solo de la desaparición de determinados grupos, sino fundamentalmente de la transformación generada en el propio grupo de los procesos de aniquilamiento, sectores empresarios o políticos que en muchos procesos genocidas han quedado impunes o invisibles, ya que la responsabilidad se suele vincular solo a los ejecutores materiales directos, jefes de Estado, grupos militares y policías. Es así como una necesidad coyuntural buscar una ventana viable de aplicación jurídica de la Convención sobre el Genocidio abrió las puertas a una inesperada potencia conceptual, poder comprender de un modo mucho más profundo el delito de genocidio, sus víctimas, perpetradores y consecuencias. Algunas consecuencias para finalizar que tienen para el futuro del derecho, la criminología y las ciencias sociales. Más allá entonces de los distintos argumentos jurídicos, criminológicos, históricos y sociológicos vinculados a la calificación de genocidio, vale destacar como conclusión algunas de las consecuencias eminentemente políticas de la discusión de estos diversos planos, a saber, para mí creo que la más importante, es la aceptación de que en la tipificación de un delito puede incluir algunos sujetos y otros no, porque resulta inaceptable desde un punto de vista normativo y más allá de las interpretaciones que la redacción de la Convención excluya a los grupos políticos de género, identidad sexual, discapacidad, económicos, sociales, lingüísticos o cualquier otro que sería una puerta abierta a las tendencias crecientes de la instalación de un derecho penal del enemigo, a través de la aceptación de que los delitos pueden ser diferenciales en función de las víctimas a las que afectan, vulnerando el principio normativo fundamental de igualdad ante la ley. Yo creo que esa es una fragilidad de la Convención, pero dentro del marco jurídico caben interpretaciones y hay excelentes juristas que pueden subsanar estas cosas. Yo voy a terminar para volver a lo que nos trajo hoy aquí, que sería haciendo estas observaciones, que no son críticas, pues es necesario tener pensamiento crítico. Yo digo que es imperativo investigar siempre todas las peculiaridades de estos modelos jurídicos, también de las políticas genocidas, también los intentos y los movimientos teóricos, porque una sociedad que no plantea sus responsabilidades difícilmente podrá comprometerse con sus problemas éticos y relativizará los conflictos vinculados con la impunidad, la justicia, la corrupción y la muerte. Todorov, en su libro Los abusos de la memoria,
nos dice que la memoria ejemplar reside en la posibilidad de dar sentido a una historia en términos de su utilización en el presente, en el rescate de aquellos elementos que nos permiten pensar en su aprendizaje, en la posibilidad de que los hechos recordados cobren un sentido para nuestro presente. Un recuerdo que no solo vela por los suyos, sino por los tuyos y los nuestros y los de aquellos. Pero Walter Benjamin ya lo había escrito en su crítica Arranque. Dice: articular históricamente el pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido, significa adueñarse de un recuerdo tal como este relampaguea en un instante de peligro. Solo tiene derecho a encender en el pasado la chispa de la esperanza, aquel historiador traspasado por la idea que ni siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence. Y este enemigo no ha dejado de vencer. Walter Benjamin, tesis de Filosofía de la Historia. Muchas gracias.